Sientes el sol implacable quemando tu piel a través de las burdas telas de tu túnica. El aire vibra, denso y opresivo, como un sudario caliente que te envuelve. A lo lejos, el paisaje polvoriento se desdibuja bajo el brillo cegador. Cada respiración es un esfuerzo. Tus pulmones claman por una bocanada de aire fresco que no existe. Observas a tu alrededor, rostros enrojecidos, frentes perladas de sudor, el ganado buscando desesperadamente una sombra raquítica. Este no es el calor familiar del verano. Es una bestia invisible que agota la vida, que amenaza con consumirlo todo. ¿Permitirás que este tormento te doblegue sin luchar? Si sientes el peso de esta pregunta, si la supervivencia resuena en lo más profundo de tu ser, entonces te atreves a seguir descubriendo los secretos que nuestros antepasados desenterraron de las fauces ardientes de la historia. Si no es así, si prefieres ignorar la sabiduría ancestral que podría salvarte, entonces desliza el dedo y sigue tu camino, dejando que el calor te venza en soledad. Pero luego, cuando las noches sean igual de implacables y el alivio no llegue, recordarás este momento, esta invitación a aprender. Y en ese recuerdo, quizás, sientas un ligero remordimiento por la oportunidad perdida. Adéntrate conmigo, paso a paso, en la penumbra fresca de una casa medieval. El impacto es físico, visceral. Sientes como el brutal asalto del sol se desvanece a medida que cruzas el umbral. Dejas atrás la luz cegadora, el polvo que se adhiere a la piel sudorosa, y entras en un reino de sombras y calma. La diferencia de temperatura no es una simple estadística, es una liberación. Es el alivio que te recorre, lento y profundo, mientras tus ojos se adaptan a la oscuridad. Extiendes la mano y tocas la pared. Sientes la solidez, la frialdad ancestral de la piedra. Estos muros no fueron levantados por la vanidad, sino por la necesidad, una declaración de desafío contra los elementos. Son barreras, guardianes silenciosos, que a lo largo del día han estado absorbiendo el sol de manera deliberada y paciente, como una esponja gigante que retiene el calor para liberarlo lentamente, mucho después de que la noche haya traído su propio alivio. Son la sabiduría de generaciones convertida en materia, el conocimiento de que la mejor defensa es la anticipación. Te preguntas cuántas vidas, cuántos tormentos bajo el sol, hicieron falta para perfeccionar esta simple pero profunda verdad. Alzas la vista. No hay grandes ventanales que inviten a la luz del día a entrar y a abrasar el interior. En su lugar, encuentras aberturas estrechas, como ojos entrecerrados que observan el mundo exterior. Están estratégicamente dispuestas, no para ofrecer una vista, sino para dosificar el brillo implacable. Son conductos para una luz tenue, un hilo de plata que se desliza por el aire enrarecido y dibuja formas sobre el suelo de tierra. Cada rayo de luz es un intruso, y estas ventanas son la primera línea de defensa contra él. Imagina la disciplina que se requería para vivir con tan poca luz, la aceptación de que la frescura valía más que la claridad. Era un pacto tácito con el propio edificio. Te protejo del calor, pero a cambio, aceptas mi penumbra. Y más allá de la simple estructura, reside una conciencia invisible, una orientación que parece susurrar los secretos del viento. Las habitaciones clave se construían mirando hacia el norte, lejos del recorrido ardiente del sol del mediodía. Esta no era una decisión aleatoria, sino una reverencia a las fuerzas de la naturaleza. Era entender que el sol es un enemigo en las horas de su mayor poder y que la mejor estrategia es evitar su mirada directa. Los patios interiores, los claustros de los monasterios, no eran solo espacios de reunión, eran cámaras de enfriamiento a cielo abierto, diseñadas para atrapar las brisas más débiles y forzarlas a circular, a refrescar el aire viciado. Sientes como el fresco te envuelve por completo. Es una sensación de seguridad, de estar a salvo del mundo que yace más allá del umbral. Esta arquitectura no solo era una protección física, era un refugio psicológico. Era la promesa de que, sin importar cuán despiadado fuera el calor del exterior, siempre habría un lugar para el descanso, una sombra para el alma. Y mientras el calor del mediodía alcanza su clímax afuera, te das cuenta de que esta estructura de piedra y sombra es mucho más que un simple hogar. Es un bastión de supervivencia,
un testamento a la inteligencia ancestral que se negaba a ser vencida por un simple elemento. Tu cuerpo es una forja, un horno incandescente que consume su propia humedad. La lengua se te adhiere al paladar, una lija seca que no conoce la piedad. Cada músculo reclama hidratación, cada célula grita por la esencia líquida que parece tan esquiva en este mundo abrasador. No es solo sed, es una sed de tumba, una amenaza que te reduce a lo más básico de tu existencia. Y en ese punto de desesperación, descubres el primer y más fundamental de los remedios, el agua. Siente ahora la bendición de un paño de lino, empapado en un cubo de agua fría, colocado con delicadeza sobre tu frente. No es solo un objeto, es una promesa. Un escalofrío que no es de frío, sino de pura liberación, te recorre la columna vertebral. El agua se evapora, llevándose consigo una parte del calor, como un sacrificio silencioso que alivia tu agonía. Es un truco ancestral, una caricia de la sabiduría, que te recuerda que la vida no está del todo perdida. Te inclinas sobre el borde de un pozo, mirando hacia la oscuridad que se esconde en las entrañas de la tierra. El sonido de la cuerda tensa, el chirrido de la polea, la caída del cubo que se pierde en la profundidad. Cada segundo de ese descenso es una eternidad de esperanza. Y luego, el eco amortiguado del impacto, el chapoteo que te asegura que la vida está ahí abajo, esperando. El agua que asciende no es solo H2O, es la voz del pozo, un regalo de la tierra, una frescura que no ha visto la luz del sol durante siglos. La llevas a tus labios y sientes como la vitalidad se derrama por tu garganta, una corriente fría que sofoca el fuego interno. El pozo no es solo un agujero, es el latido del lugar, el corazón líquido de una comunidad. Pero no todos tenían acceso a la fuente comunitaria. Piensa en aquellos que vivían en las grandes mansiones o los castillos fortificados. Para ellos, el agua era un tesoro oculto. Imagina las escaleras que descienden hacia la oscuridad helada de una cisterna subterránea, una cámara secreta donde el agua de lluvia se ha filtrado a través de la piedra, guardada y custodiada como el más valioso de los bienes. La frescura que emana de este lugar es casi tangible, un soplo de aire glacial que te corta la respiración. Este es el privilegio del poder, poseer la capacidad de dominar el calor, de desafiar la sed, de beber un agua que nunca ha sentido el sol. Un pozo de hielo viviente, donde el alivio es una posesión y no una súplica. Y en los monasterios, en las ciudades, las abluciones no eran solo un ritual de limpieza. Eran un acto de purificación y de supervivencia. El simple hecho de sumergir las manos, los pies o la cara en un cuenco de agua helada era una renovación del espíritu, un breve respiro del tormento. Era el agua limpiando no solo el polvo del camino, sino también la pesadez psicológica del calor. Era la conciencia de que el agua, en sus múltiples formas, era el único verdadero elixir contra la maldición del sol. Siente ahora el fluir de un pequeño arroyo de riego, desviado con cuidado de un río principal. El murmullo del agua sobre la tierra seca, el olor a humedad que se eleva como un fantasma fresco. Estos canales no solo alimentaban los cultivos, creaban corredores de vida, pequeños microclimas donde el aire se sentía más ligero, la respiración más fácil. El agua no era solo un recurso, era una arquitectura invisible, una fuerza que podía dar forma al paisaje y, por lo tanto, a la vida misma. Era el conocimiento de que para sobrevivir, a veces hay que aprender a moldear el mundo a tu alrededor, a dirigir el flujo de la vida para encontrar la frescura que tanto anhelas. Después del alivio del agua, te encuentras de nuevo a la merced del aire hirviente. No es un enemigo que puedas enfrentar con una espada, sino uno que se desliza por tu piel, que te pesa con una fatiga invisible. Es aquí donde el conocimiento se convierte en tu armadura, y la tela, en tu única defensa. Este no es un mundo de prendas elegantes y pesadas, es un mundo donde la supervivencia se teje en cada fibra. Observas la burda túnica de lino que cubre tu cuerpo. Es áspera, quizás, pero sorprendentemente ligera. Siente cómo se separa de tu piel, permitiendo un espacio vital para que el aire circule. No fue un accidente que el lino se convirtiera en la tela de los meses de calor.
Las fibras naturales, tejidas de tal manera que permiten que el aire fluya a través de ellas, actúan como un sistema de ventilación personal. Cada brisa que pasa es una bendición, una caricia de aire que se lleva consigo una porción del calor. Piensa en el contraste. Las lanas pesadas del invierno, diseñadas para atrapar el calor, ahora son reliquias del pasado, reemplazadas por esta simple pero brillante elección de supervivencia. Y no se trata solo del tipo de tela, sino de la forma en que se usa. Mira a tu alrededor. Los hombres y mujeres han abandonado las múltiples capas que los protegían del frío. No hay capas de ropa interior pesada ni chaquetas voluminosas. Solo queda la túnica, una capa única que te separa del sol. Siente el alivio psicológico de no llevar el peso extra, la liberación de la claustrofobia de la tela. Era una elección simple, una verdad que la gente conocía por instinto. En la batalla contra el calor, menos es más. Reflexiona ahora sobre el color. Aunque el teñido era un arte, en los meses de calor, la gente prefería los tonos más claros, el blanco hueso del lino sin teñir o los colores pálidos que se lograban con tintes vegetales. No era una cuestión de moda, sino de física pura. Sientes el calor abrasador que los colores oscuros absorben y te das cuenta de por qué la gente evitaba instintivamente esos tonos. Se trataba de reflejar el sol, de enviar su poder lejos de tu cuerpo, de no invitar al enemigo a quedarse. Era una forma de conocimiento ancestral, codificada en la misma ropa que vestían. Y luego están los detalles, los accesorios que no eran adornos, sino escudos. Mira los sombreros de paja, con sus anchas alas que proyectan una sombra sobre la cara y los hombros. Son modestos, pero su propósito es tan vital como el de un casco de acero. Protegen la piel del sol implacable, evitando quemaduras y el agotamiento por calor. Los tocados de las mujeres, a menudo de lino blanco, no solo mantenían el cabello ordenado, sino que también actuaban como una capa adicional de aislamiento contra el calor que se acumulaba en la cabeza. No son solo prendas, son herramientas de supervivencia, forjadas por la necesidad. Por último, considera el calzado. Los pies, a menudo olvidados, son un punto de calor crítico. La gente usaba sandalias o zuecos ligeros, que permitían que el aire circulara y que el calor se disipara. Siente el alivio de no tener los pies encerrados en botas pesadas y sudorosas. Este simple cambio en el calzado no era una trivialidad, era otra pieza del vasto rompecabezas de la supervivencia medieval. En este mundo, cada elección, desde la tela de tu túnica hasta el calzado de tus pies, era un acto de guerra contra el calor, una estrategia de supervivencia tejida en la propia tela de la vida diaria. El sol ha ganado la batalla sobre las vastas llanuras y los caminos polvorientos. No hay escapatoria. Cada rincón está bañado en una luz brutal que no concede misericordia. Es en este momento, cuando la desesperación comienza a asentarse, que buscas el único santuario que la naturaleza te ofrece. Levantas la vista y, a lo lejos, ves la promesa de una sombra, una mancha oscura bajo un árbol solitario. Siente la urgencia que te empuja a caminar hacia él. Cada paso es un acto de fe. Cuando finalmente llegas, la sensación es de un alivio tan profundo que es casi un milagro. Te recuestas contra el tronco rugoso de un viejo roble. Siente la frescura que emana de su corteza, una frescura que ha sido extraída de las profundidades de la tierra. Mira hacia arriba, a las vastas hojas que forman un dosel denso y protector. Cada hoja es una barrera, una intercepción de la luz que te salva del calor. El aire debajo del árbol es diferente, más suave, más respirable. Es un oasis psicológico tanto como físico, un lugar donde el tiempo parece detenerse y el tormento del exterior es solo un recuerdo lejano. Esta no es una simple coincidencia. La gente medieval entendía la profunda simbiosis con los árboles. No solo como fuente de madera, sino como aliados vivientes en la guerra contra el calor. Alrededor de las casas, se plantaban estratégicamente robles y sauces, no solo por su belleza, sino por la sombra que proyectarían. En los jardines de los monasterios y los castillos, la planificación era un arte sagrado. Pérgolas y enredaderas cubrían los caminos, creando túneles de sombra que invitaban a la reflexión y al descanso.
Los jardines no eran solo para cultivar alimentos o hierbas, eran espacios diseñados para la supervivencia, donde el sol era un invitado indeseado, y la frescura, la meta. Y no solo se trataba de árboles. Fíjate en la forma en que se diseñaban los pueblos. Las calles estrechas, a menudo sinuosas, creaban una sombra constante a medida que el sol se movía en el cielo. Un edificio se convertía en el protector de su vecino. La gente se movía de un parche de sombra a otro, una coreografía lenta y deliberada para evitar la luz directa del sol. Los toldos de tela o paja que se colocaban sobre los mercados no eran una comodidad, eran una necesidad. Eran techos temporales, un respiro del calor, una forma de seguir con la vida diaria sin sucumbir al sol. Incluso los animales te mostrarán el camino. Observa cómo los perros y los gatos se arrastran hasta el lugar más oscuro de una habitación o se acurrucan debajo de un carro en el mercado. Es un instinto primordial, una sabiduría inscrita en su propia biología. La gente lo sabía. Se movían al ritmo de la sombra, buscando la protección de un muro, la frescura de un callejón o la seguridad de un dosel de hojas. La sombra no era solo la ausencia de luz, era la presencia de la vida, el recordatorio de que siempre había un refugio, si solo sabías dónde buscar. En este mundo, la sombra es un tesoro más valioso que el oro, un santuario silencioso que te permite resistir y, por lo tanto, vivir un día más. Tu cuerpo clama por un alivio que parece imposible. En el fragor del verano, la idea del hielo, de una frialdad que congela, es casi una fantasía. Pero en la Europa medieval, para unos pocos, no era un sueño, sino un tesoro. Era un lujo, una prueba de poder y riqueza, una declaración silenciosa de que la naturaleza podía ser doblegada, al menos por un breve tiempo. El viaje para conseguirlo comenzaba en lo más profundo del invierno. Imagina la escena: hombres envueltos en gruesas pieles, sus alientos como niebla en el aire helado, escalando las laderas de las montañas. No van a cazar ni a guerrear. Van a recoger el frío. Con picos y palas, cortan bloques de hielo de lagos congelados y pozos. Es una labor brutal, agotadora, bajo un cielo gris que no da tregua. Cada bloque de hielo es un fragmento de la estación, un pedazo de la muerte helada que prometen traer de vuelta a la vida en el verano. Una vez recolectados, estos bloques no se almacenaban al azar. Se construían pozos de hielo, o neveros como se les llamaba en algunas regiones, que eran maravillas de la ingeniería de la época. Imagina la oscuridad subterránea de estas estructuras. Se cavaban profundos agujeros en la tierra, a menudo recubiertos de piedra, y se aislaban con capas de paja, tierra o incluso heno. Los bloques de hielo se apilaban cuidadosamente, uno sobre otro, en un sarcófago de frescura. Una capa de paja cubría la parte superior, creando un sello casi hermético. Era una tumba para el hielo, pero una tumba que servía como un oasis de vida en los meses de calor. Este no era un recurso para el pueblo llano. Un pozo de hielo era un signo de estatus, un privilegio reservado para los reyes, la alta nobleza y las grandes instituciones religiosas. El acceso a la frescura era un símbolo de control, un recordatorio constante de que la riqueza podía comprar un respiro de la agonía que el resto de la población enfrentaba diariamente. Piensa en un banquete en pleno verano. Mientras los campesinos se sofocan en los campos, un noble sorbe un vino enfriado, el tintineo del hielo contra la copa de plata una burla sutil al sufrimiento de la mayoría. Es una lección brutal de la jerarquía medieval. La supervivencia, incluso en su forma más básica, era una mercancía. Y el uso del hielo iba más allá de un simple refresco. Se utilizaba para conservar alimentos, especialmente carnes y pescados, permitiendo que los banquetes duraran más y que la comida no se echara a perder. Era un tipo de magia, una forma de detener el tiempo. El hielo no era solo una herramienta para el confort, era una herramienta de poder, una forma de asegurar la comida y el estatus. Cada vez que alguien bebía un trago frío o comía un manjar conservado, estaba participando en una antigua y costosa danza con el clima. Era una manifestación física de la capacidad humana de desafiar los límites de la naturaleza,
de almacenar el frío del invierno para disfrutar de un lujo prohibido en el calor del verano. En este mundo, el hielo no era solo un lujo, era un acto de desafío. Tu cuerpo está en un estado de batalla constante. El calor ha drenado tu energía, y la pesadez de una comida caliente es lo último que necesitas. En este mundo, la comida no es solo sustento, es estrategia. La forma en que te alimentas puede ser tu aliado o tu enemigo en la guerra contra el sol. Te das cuenta de que la cocina medieval, lejos de ser un simple arte culinario, era una ciencia de la supervivencia. Piensa en los grandes guisos humeantes, los estofados ricos y pesados que calentaban el cuerpo y el alma en los fríos inviernos. Ahora, en el fragor del verano, esos platos son una tortura. Sientes la incomodidad de la digestión, el calor interno que se genera con cada bocado. La sabiduría ancestral dictaba un cambio radical. Los fuegos de la cocina se reducían, y en su lugar, la gente se inclinaba hacia los platos fríos. Imagina una sopa de pepino o de hierbas frescas. No es un manjar, es un soplo de vida. Cada cucharada es un alivio, una inyección de frescura que viaja por tu garganta. El cuerpo no tiene que trabajar para procesar estos alimentos ligeros, y la hidratación que proporcionan es un beneficio incalculable. Es una forma de alimentarse que no solo nutre el cuerpo, sino que también lo enfría. Y luego están las frutas. Sientes el jugo de una pera madura o de un melón dulce que se desliza por tu barbilla. En un mundo donde el azúcar es un lujo, la dulzura de la fruta es un regalo de la naturaleza. Pero lo que es más importante es el agua que contienen, que hidrata tu cuerpo de una forma que el agua de un pozo no puede. Las frutas de temporada, las bayas silvestres, las manzanas crujientes, se convierten en la columna vertebral de la dieta de verano. Son dulces, refrescantes y, en su simplicidad, perfectas para la tarea que tienen por delante, mantenerte vivo. Los vegetales frescos y las hierbas aromáticas también tenían un papel crucial. Siente el crujido de una hoja de lechuga fresca, el sabor de la menta que te deja una sensación de frescura en la boca. Se usaban en ensaladas simples, a menudo con un poco de queso fresco y quizás un poco de pescado de río. Estos platos eran la antítesis de los banquetes invernales. Eran ligeros, refrescantes y fáciles de digerir. Eran la comida que te permitía seguir adelante sin agotar tus ya escasas reservas de energía. Y por supuesto, las bebidas. El vino y la cerveza eran el pan de cada día, pero en el verano, la gente los diluía con agua. El calor, sabían, hacía que el alcohol fuera un peligro. Deshidrataba y debilitaba. Por lo tanto, el vino aguado, o incluso el simple agua de un pozo, se convertía en la bebida de elección. Era una forma de beber que priorizaba la hidratación sobre la euforia. Era la disciplina de la supervivencia, la elección consciente de lo que el cuerpo realmente necesitaba. En este mundo, la comida no era solo para el disfrute, era una herramienta de supervivencia, y cada bocado y cada trago era un acto de guerra contra el enemigo silencioso del calor. Tu cuerpo, agotado por la batalla contra el calor, te pide un alto. Las extremidades se sienten pesadas, el pensamiento se vuelve lento y la fatiga es un velo que lo cubre todo. En este mundo, la lucha no es constante, es una danza con el sol, y a veces, la única victoria reside en la retirada. La gente medieval lo sabía por instinto. El sol dictaba el ritmo de la vida, y la sabiduría de la supervivencia residía en la obediencia a ese dictado. Mira a tu alrededor en el mediodía. Las calles, una vez bulliciosas, están desiertas. Los mercados han silenciado sus gritos. Es la hora de la siesta, un cese al fuego colectivo en la guerra contra el calor. Siente la profunda paz que desciende sobre la tierra, un silencio cargado de rendición. No es un acto de pereza, sino de inteligencia. La gente se retiraba a la sombra, a la frescura de sus hogares, para recargar sus fuerzas. Era el reconocimiento de que la energía gastada en las horas más calurosas sería un sacrificio inútil. Era una disciplina de la supervivencia, la elección de reservar la fuerza para cuando el enemigo, el sol, estuviera en retirada. Y la búsqueda del reposo no terminaba ahí.
Considera el lugar donde duermes. En los días sofocantes, los colchones de lana y plumas se convertían en una tortura. En su lugar, la gente buscaba el contacto directo con la tierra. Siente la frescura de una estera de juncos colocada directamente sobre el piso de tierra o piedra. Es un simple acto, un regreso a lo elemental, pero el alivio que proporciona es incalculable. La tierra, en su inmensa masa, retiene la frescura de la noche y la libera lentamente, convirtiendo el suelo en el mejor aliado para un descanso reparador. Incluso dentro de las casas, había una jerarquía del descanso. El piso de arriba, más expuesto al sol, se convertía en un horno. Los habitantes, con una sabiduría ancestral, se movían a las habitaciones de abajo, a la planta baja, o incluso al sótano de la casa. Imagina la sensación de descender, peldaño a peldaño, hacia la oscuridad y la frescura de un sótano de piedra. Es como sumergirse en un pozo de frescura. El aire es denso, inmóvil, y la temperatura es una bendición. Era el conocimiento tácito de que el aire caliente se eleva, y para encontrar el alivio, uno debe descender. Cuando el sol finalmente se ponía, la vida regresaba a las calles. La gente emergía de sus escondites, rejuvenecida, lista para las horas más frescas de la noche. Era una inversión en el tiempo, un sacrificio de las horas más duras del día para ganar la noche. La cena se servía tarde, el trabajo se prolongaba hasta que la luna se alzaba en el cielo. Era un reconocimiento de que el calor no era solo un factor a tener en cuenta, sino una fuerza que dictaba la vida misma. Era una adaptación a la naturaleza que iba más allá del simple confort. Era una cuestión de supervivencia. En este mundo, el descanso no era un lujo, sino un arma, y el sueño era la última y más importante batalla contra el calor implacable. El calor no solo te agota, te ataca. Las picaduras de insectos, las erupciones en la piel, la sensación de estar perpetuamente sucio y cubierto de sudor. En este mundo, la farmacopea de la supervivencia se encontraba no en frascos de vidrio, sino en la tierra misma. Los remedios eran simples, a menudo extraídos de la naturaleza, pero su poder residía en una comprensión profunda de cómo el cuerpo podía encontrar alivio. Imagínate el alivio de un remedio que no es para beber, sino para sentir. Siente en tus manos la textura de la arcilla. Mezclada con agua, se transforma en una pasta suave y fresca. La aplicas sobre la piel de tus brazos y piernas, y la sensación es de un alivio instantáneo. No es un simple truco, es física elemental. El agua en la arcilla se evapora lentamente, extrayendo el calor de tu cuerpo. La arcilla, una vez seca, se endurece, formando una especie de segunda piel, un escudo de tierra contra el calor. Es un remedio humilde, una solución que se encuentra en el barro de un río o en un pozo de arcilla, pero su efectividad es innegable. Es un recordatorio de que a veces las soluciones más profundas se encuentran en los lugares más básicos. Pero la sabiduría iba más allá de la arcilla. Los ungüentos hechos con hierbas tenían su propio poder. El tomillo, la menta, la lavanda, se machacaban en un mortero y se mezclaban con aceites simples. El resultado era una pasta que se aplicaba a las sienes o a las muñecas. El aroma era un calmante, pero la verdadera magia residía en el efecto refrescante que proporcionaban las hierbas. Se creía que el calor era un desequilibrio de los humores corporales, y estas hierbas, con sus propiedades frías, ayudaban a restablecer ese equilibrio. Era una ciencia que se basaba en la observación y la intuición, una medicina que se transmitía de generación en generación. La gente también bebía infusiones de hierbas frías. El té de menta o de manzanilla, preparado en la mañana y dejado enfriar, se convertía en un tónico refrescante. Estas infusiones no solo hidrataban, sino que también se creía que tenían propiedades que calmaban el cuerpo y el espíritu. Era un remedio sutil, una forma de beber frescura. Piensa en los remedios más rudimentarios. Una simple toalla mojada sobre la cabeza, un baño rápido en el río o la laguna más cercana. Estos actos no eran solo para limpiar el cuerpo, sino para liberarlo del calor que se acumulaba en él. Era un entendimiento tácito de que el calor podía ser un enemigo que no podías vencer con fuerza bruta,
sino con astucia y perseverancia. La gente de la Edad Media no tenía el lujo de los ventiladores o el aire acondicionado, pero tenían una comprensión íntima de su entorno. Conocían las propiedades de las plantas y la tierra. Sabían que para sobrevivir, tenían que vivir en armonía con la naturaleza, no en guerra contra ella. Estos remedios, en su simplicidad, eran un testimonio de esa sabiduría, una forma de recordarte que incluso en los tiempos más difíciles, el mundo mismo podía ser tu sanador. El aire está inmóvil, pesado y viciado. Se ha convertido en un enemigo silencioso que te ahoga en la quietud de una habitación sin movimiento. Has buscado el frescor de la piedra y el refugio de la sombra, pero ahora tu única esperanza reside en un aliado que no puedes ver, un fantasma de la naturaleza que, si sabes cómo llamarlo, te traerá la salvación. Ese aliado es el viento. En este mundo sin ventiladores, el aire no se mueve por sí mismo. Debe ser invitado, incluso forzado a entrar. Te paras en la puerta de una habitación y abres otra, en el lado opuesto. No es un acto sin sentido. Es una estrategia deliberada, un entendimiento de que para que el aire entre, el aire viciado debe tener una salida. El viento, que quizás sea solo una leve brisa afuera, se desliza por el pasillo, creando una corriente, una espiral de aire fresco que se mueve a través de la habitación y empuja el calor hacia afuera. Es una ciencia de la supervivencia que se basa en la observación y la simple lógica de la física. Sientes el soplo de aire contra tu piel, y es un suspiro de alivio, un recordatorio de que la vida misma se mueve con el aire. Pero el ingenio no se detenía ahí. En un acto de magia rudimentaria, se podía intensificar este efecto. Imagina colgar una cortina de lino, empapada en agua, en una de las aberturas de la habitación. El viento que pasa a través de ella no es solo aire, es aire transformado. A medida que el agua en la tela se evapora, extrae el calor del aire, enfriándolo. Sientes la diferencia inmediatamente. El aire que te llega no solo se mueve, es fresco, limpio, revitalizado. Es una brisa que huele a tierra mojada y a vida, un precursor de la tecnología que vendría siglos después. Es una prueba de que, con solo un poco de tela y agua, se podía crear un microclima de frescura en el corazón del calor. Para aquellos que tenían más tiempo y paciencia, había una forma de invocar al viento. Mira a la gente con sus abanicos de plumas o papel. No son simples adornos. Son herramientas personales para la supervivencia. Siente como el aire, con cada movimiento del abanico, se agita, se mueve, se renueva a tu alrededor. Es una forma de crear tu propia brisa, de llevar un fragmento de la frescura contigo. Es un acto de desafío personal, una negativa a rendirse al calor. Y la búsqueda del viento también se reflejaba en la planificación de las ciudades. Los asentamientos a menudo se construían en las laderas de las colinas para aprovechar la brisa natural que ascendía desde los valles. Las casas se orientaban para recibir los vientos predominantes de la región, y los edificios se diseñaban para crear corrientes de aire en las calles estrechas. Era un conocimiento que se transmitía de generación en generación, una sabiduría que se inscribía en la propia geografía del lugar. El viento no era solo un fenómeno climático, era un aliado silencioso, un benefactor que, si se le entendía y se le invitaba, podía ofrecer un respiro en los momentos más oscuros del calor. En este mundo, el viento era un tesoro invisible, una fuerza que, con un poco de ingenio, podía darte una segunda oportunidad para respirar. Has combatido el calor con piedra y agua, con tela y sombra, pero hay un enemigo que no puede ser derrotado con herramientas. El calor no solo quema la carne, consume el espíritu. Te inmoviliza, te irrita y te empuja a un estado de letargo y desesperación. Es una guerra psicológica, y para ganarla, debes recurrir a tu último y más poderoso bastión de defensa, la mente. Observa a los monjes en el claustro. Mientras el sol abrasa el patio exterior, ellos permanecen inmóviles en sus bancos de madera, con los ojos cerrados. No están dormidos. Están en un lugar donde el calor no puede alcanzarlos. A través de la meditación y la oración, han aprendido a desconectar del cuerpo. Sientes su paz,
Una serenidad que es casi un milagro en el corazón de un día sofocante. No es que el calor no esté ahí, es que han elegido no dejar que los controle. Han entrenado su mente para ser un refugio, un lugar donde pueden invocar imágenes de ríos helados, de la nieve cubriendo las montañas en invierno. Es una forma de autosugestión, una forma de recordarse que el frío existe, que el alivio es posible, incluso si no es físico. Esta disciplina no era exclusiva de los hombres y mujeres de la fe. Era una forma de vida para cualquiera que buscara sobrevivir. La gente del pueblo, los campesinos, los mercaderes, todos conocían la importancia de la fortaleza mental. Sabían que, si se rendían al calor, perderían la voluntad de seguir adelante. Se negaban a quejarse, a lamentarse por lo que no podían cambiar. En su lugar, se centraban en las pequeñas victorias, la sombra de un árbol, el sorbo de agua fresca, el momento en que el sol finalmente se ponía. Era una resiliencia que se transmitía de padre a hijo, una lección de que para sobrevivir, a veces hay que aprender a aceptar la situación y seguir adelante. Piensa en cómo la comunidad se unía en torno a esta lucha. En los días de calor extremo, la gente compartía la poca agua que tenían, se turnaban para trabajar en las horas más frescas y se reunían para contar historias que los hicieran olvidar su tormento. El apoyo mutuo era una forma de terapia, un recordatorio de que no estaban solos en su sufrimiento. En esta guerra, la solidaridad era un arma, una forma de recordarte que el calor podía quebrar a un solo hombre, pero no a una comunidad unida. Finalmente, esta batalla por la mente es una búsqueda del equilibrio. No se trata de negar el calor, sino de encontrar un camino a través de él. Se trata de reconocer que tu cuerpo es un templo que necesita ser protegido, pero que tu mente es tu verdadero santuario. Es una lección de que el sufrimiento no es solo físico, sino que también tiene un componente mental, y que para sobrevivir, a veces hay que aprender a ser tu propio refugio. En este mundo, el calor era un maestro brutal, y la lección más importante que enseñaba era que la verdadera fortaleza reside en el interior, en un lugar donde ningún sol puede quemar y ninguna sequía puede llegar. El sol se inclina en el horizonte, bañando el mundo en un resplandor anaranjado. El aire, que una vez fue una manta asfixiante, ahora se enfría, se vuelve más ligero, más respirable. Te sientas y miras la sombra que se alarga a tu alrededor, un testigo silencioso de la batalla que acabas de librar, y que, de alguna manera, has ganado. Has recorrido el camino de nuestros ancestros, has sentido la agonía del calor y has descubierto su sabiduría. Cada muro de piedra, cada sorbo de agua fresca, cada búsqueda de sombra no fue un acto sin sentido. Fue una oración silenciosa, un testimonio de la inquebrantable voluntad humana para sobrevivir. Estos no son solo ecos de un pasado lejano, son lecciones vivas que resuenan en nuestro presente, un recordatorio de que la sabiduría de nuestros ancestros puede iluminar nuestro camino hacia un futuro incierto. Te han dado las herramientas para sobrevivir, no solo al calor, sino a la desesperación que trae consigo. ¿Permitirás que este legado se desvanezca en el olvido, o te unirás a nosotros en memorias de la historia para preservar y difundir estas valiosas lecciones? Si la curiosidad y el respeto por el pasado laten en tu interior, entonces suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Si, por el contrario, prefieres ignorar la riqueza de la historia, entonces retírate en silencio, pero sepas que en cada ola de calor que enfrentes, una parte de ti recordará que existieron soluciones, conocimientos perdidos que pudiste haber reclamado. Y esa conciencia, quizás, sea tu silenciosa lamentación.